Muchas bendiciones, buenos días. Bendito Dios que nos permite hoy adorarle, algunos acá en el templo, otros en casa, pero nos permite venir ante su presencia en este primer día de la semana. Le bendecimos a cada uno de ustedes y nos gozamos en la presencia del Señor. Qué bueno es Dios. Quiero compartir esta mañana un pasaje de las Escrituras en el cual he estado meditando toda esta semana y no hubo mejor día para compartirlo que hoy. Y algunos entenderán por qué. Bendito Dios. Salmo 84, quiero ir rapidito a la palabra. Salmo 84, nos alegramos de que estén conectados a través del Facebook o que estén viendo esto más tarde a través de YouTube. Qué bueno es el Señor. Usted puede compartir los mensajes que se ministran acá en Ministerios de la Trinidad a través de YouTube. Los mensajes los busca por la fecha y va a encontrar ahí muchos en YouTube que puede compartir con otras personas o puede verlo luego en su propio tiempo. Bendito sea el Señor. Salmo 84, un salmo muy hermoso. Muy hermoso. Dice: cuán hermosas son tus moradas. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer las sendas, tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. En Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Bendito Dios. Este salmo hermoso, muy particular, y este salmo lo escriben los hijos de Coré. De los 150 salmos, los salmos son canciones, son alabanzas a Dios. El Tehilim era el himnario que usaban, eran los himnos, los salmos. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Los salmos eran alabanzas que usaba la congregación de Israel. Y de los 150, los hijos de Coré escriben 11 salmos de esto. Y hay algo muy interesante con esto de los hijos de Coré. Ustedes recuerdan que, saben la historia de Coré en Números, ¿verdad? Que era uno de los descendientes de Leví.
y se rebeló contra Moisés. Se rebeló y ustedes conocen la historia. Lamentablemente fue eliminado por Dios. La tierra se abrió donde estaba parado él y sus otros compañeros que se habían rebelado contra Moisés, porque le dijeron a Moisés: ¿tú crees que Dios nada más habla a través de ti? No, Dios habla a través de todos nosotros. Cuando el trabajo de él, específicamente y su ascendencia, era cuidar las cosas del templo, era adorar a Dios, alabarle, pero no ministrar como sacerdote. Y entonces la tierra allí ante los ojos de todo el pueblo se abre y se traga a Coré. Pero es interesante, aunque la Biblia no nos da detalle, ver que Dios tuvo misericordia y muestra su favor con la descendencia de Coré. Aunque su padre se rebela contra Dios, Dios lo castiga con la muerte, pero sus hijos son preservados en el llamado, en el ministerio que Dios había señalado para ellos. Y estos hijos de Coré entonces son cantores en el templo, en el tabernáculo allí, pero también en el templo que edifica Salomón. Ellos son cantores, son tremendos ministros de alabanza y son también porteros. Así que si yo lo fuera a poner en nuestros días, y quizá comparándolo con lo que hacemos y cómo estamos estructurados acá en Ministerio de la Trinidad, pudieran ser del Ministerio de Alabanzas, estos que cantan, que tocan, y también los ujieres y seguridad, los que están en la puerta, los que están chequeando. Eso eran los hijos de Coré. Y es tremendo porque ellos pueden hablar con propiedad de estar en la casa de Dios. Su servicio a Dios era cuidar la casa de Dios, cuidar de los utensilios sagrados. Ellos eran los encargados de cocinar o de hornear todo lo que se hacía en bandeja. El pan que estaba allí en el lugar santo, este pan lo horneaban ellos. Eran los únicos que podían. De los hijos de Coré, ellos estaban encargados de hacer el aceite que había allí, de esas especies aromáticas, del incienso. Todo eso era un trabajo hermoso el que tenían. No eran sacerdotes, pero eran ministros en el santuario, en el lugar santo, y eran los que guardaban todo esto. Y esta gente conocían el templo a cabalidad, lo conocían totalmente. Y hay una bendición hermosa, eran escritores, cantores, tocaban instrumentos. Aquí el Salmo 84 nos habla, dice en algunas versiones, en el encabezado, cómo se iba a cantar. Y dice, hay una palabra hititi, algo así. Algunos lo tienen en sus Biblias. Esta versión no lo tiene así. Y esto viene de Gat. Gat era un lugar de los filisteos y allí habitaba esta gente. Y era un lugar donde era famoso por la cosecha de uva y el vino que se hacía en aquel lugar, el lagar donde se pisaban las uvas. Así que posiblemente este salmo, y es una de las posibilidades, se cantaba mientras estaban vendimiando las uvas y pisándolas para hacer vino. También dice que posiblemente este era un canto que cantaban la guardia personal de David, ya que la guardia personal de David en su gran mayoría venían también de Gad. Entonces, a lo mejor ahí toda esa gente que vivía cerca o su vida giraba en torno al lugar santo, cantaba, había quizás con un ritmo especial, quizás pudo haber sido también un instrumento parecido al arpa creado por ellos. Así que estas indicaciones se dan en el encabezado de ese salmo, cómo se iba a cantar esa canción que la escribieron los hijos de Coré.
Es tremendo porque vemos la gracia de Dios fluir a través de ellos, aunque su padre había ofendido a Dios y había sido erradicado. Y esto habitaban en el lugar santo. Puede que esta canción la escribieran mientras estaban cautivos en Babilonia, cuando fueron llevados por Nabucodonosor. Y entonces allá en el extranjero anhelaban ese tiempo en la casa de Dios. Y por eso a lo mejor allá en el exilio comienzan a cantar esta canción y a decir: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. ¿Sabe cuando usted tiene un tiempo que usted no asiste a la iglesia? Por lo menos a la mayoría de los cristianos que nos congregamos nos pasa eso. A mí me pasa y sé que a muchos de ustedes les pasa. Que uno extraña hasta el lugar donde se sienta, ¿verdad que sí? Que uno extraña adorar a Dios junto a sus hermanos. Que uno extraña ese ambiente en la presencia de Dios. Ahora bien, la presencia en la casa de Dios no es solamente un edificio. La presencia o la casa de Dios, o la casa de Dios, mejor dicho, es el lugar donde habita su presencia. Es la misma presencia de Dios. Hay una canción que escuchamos que dice: tu presencia es mi hogar. ¿Han escuchado? Tu presencia es mi hogar. Me parece que Marcos Brunet canta esa canción. Hay otra que dice: tu presencia es el cielo para mí. Entonces, la presencia de Dios, cuando hablamos de habitar en la casa de Dios, nos referimos no solamente al templo, pero a ese lugar o a esa atmósfera o ese ambiente donde está esa presencia de Dios manifiesta. Y en ese ambiente hay una dinámica de bendición, hay una dinámica de sanidad, hay una dinámica de perdón, hay una dinámica de gracia activa. Y por eso estoy usando la palabra dinámica. Hay una gracia activa, hay un poder activo que nos vivifica a nosotros, que nos fortalece, que nos impulsa a seguir creyendo, que aumenta nuestras fuerzas, que aumenta nuestra fe, que nos hace creer más allá del razonamiento y de nuestra inteligencia, que nos hace confiar a pesar de las oposiciones, que nos da esperanza en medio de los tiempos difíciles. Todo eso lo encontramos en la casa de Dios. Todo eso lo encontramos en la presencia de Dios. Y esta gente allá en el exilio dice: cuán hermosas son tus moradas. Añoran esos momentos de estar en la presencia de Dios y siguen cantando y adorando al Señor. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Anhelo estar aunque sea en el patio. ¿Por qué esta gente dice anhelo estar en el patio? Porque su trabajo de adoración a Dios, de servicio a Dios, se efectuaba precisamente en el patio. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo y en el templo no es como un templo como nosotros lo tenemos ahora, que venimos todos y entramos y nos sentamos. No. Toda la actividad que realizaba el pueblo se realizaba ¿dónde? Afuera en el patio. Y en el lugar santo solo entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces todo se realizaba allí en el atrio. Allí estaba el altar del sacrificio, allí estaba el lavacro, allí estaba todo esa dinámica de alabanza a Dios, de arrepentimiento a través del sacrificio y de la ofrenda. Y dicen: con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Con el corazón y aún con el cuerpo. Aún mi carne, aún mi cuerpo anhela estar allí en tu presencia. Y esto nosotros lo podemos pensar en términos de un lugar y es perfecto. Pero también podemos pensarlo y vivirlo en términos de ese momento donde la presencia de Dios se manifiesta. Y eso puede ser en tu hogar, eso puede estar contigo. Dice el Salmo 91, bienaventurado, o habla de los beneficios del hombre que ha puesto a Jehová por habitación. Salmo 91, versículo 9. Porque ha puesto al Altísimo por tu habitación. Es habitar en Dios.
Es habitar en la presencia de Dios, no importa dónde uno se encuentre. Y a eso, cuando nosotros lo experimentamos, el día que no lo estamos experimentando o viviendo, hay un deseo en el alma, así como expresaba esta gente de Coré. Hay un deseo tan grande, un anhelo, que aún mi corazón desde 3 meses y mi cuerpo quiere estar ahí. Bendito sea Dios. Yo no sé si usted ha anhelado estar en la presencia de Dios de esa manera. Nosotros estamos viviendo un tiempo glorioso en Ministerio de la Trinidad, donde estamos experimentando precisamente eso, el gozo, la paz, la victoria de estar en la presencia de Dios, de estar en comunión con Él, de habitar en la presencia del Altísimo. Bendito Dios. Y yo invito a cada uno de ustedes a crecer en esa experiencia, a hacerla parte de su vida, porque eso es lo que nos llena a nosotros, es lo que nos cambia, estar en la presencia de Dios. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Y dice entonces, oiga esto, aún las aves del cielo pequeñitas se encuentran allí. Y es interesante, cerca de tus altares. Habían 2 altares en el santuario, 2 altares en el tabernáculo, 2 altares en el templo que edifica Salomón. ¿Cuáles eran esos 2 altares? El altar del sacrificio, que representa la cruz del Calvario, la cruz allí donde murió Cristo, donde hay redención, donde hay perdón, y el altar del incienso. El incienso representa las oraciones. Entonces, el lugar de arrepentimiento, de perdón, y el lugar de oración o comunión. 2 puntos importantes. Allí aún la sabe, está diciendo este muchacho o esta gente de Coré, que lo veían diariamente. Aún las aves se refugian en tus altares. Yo no sé si usted tiene momentos en su memoria, en su mente, de estar en el altar de Dios. Yo tengo momentos, memorias muy lindas de llegar a la cruz de Cristo y decirle, Señor, perdóname. ¿Sabe cuando uno se siente así, que uno dice, wow, Señor, no estoy en nada? O te fallé, Señor. Porque todos pecamos y necesitamos ese momento de arrepentirnos. Y lo hermoso que es llegar a la presencia del Señor y decirle, aquí estoy, derramo mi alma, cúbreme con tu sangre, perdona mis pecados. Llegar a la presencia del Señor cargados allí, agobiados, preocupados, como solemos ponernos los humanos. Quizás ansioso, quizás desesperado, nervioso, quizás siendo acusado por el enemigo, pero podemos llegar allí a la cruz de Cristo y rendirnos a los pies del Maestro y decirle perdónanos y sentir cómo la sangre de Cristo nos redime, cómo nos sana, cómo nos liberta. Yo no sé si usted lo tiene en su mente, pero a lo mejor le ocurrió esta mañana o anoche llegar al altar del incienso y decirle, Dios, aquí te traigo mi oración. Recibe mi oración. Que suba como un olor grato ante tu presencia. Esta gente sabía lo que hablaba. Decía, aún las aves del cielo encuentran refugio en tus altares. Bendito sea Dios. Dichoso el que habita en tu templo. Bienaventurado, feliz el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Oh, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Y esto nos habla de esa alabanza continua aquí en la casa de Dios. Venir con una actitud de alabanza, pero también cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con alabanza. Y aún el salmista David también habla de esto, de que entremos por los atrios con acción con alabanza, con acción de gracia. Aleluya, porque hay una bendición. Luego, en la Biblia, y acá en la imagen que tenemos en la pantalla, hay una palabra entre paréntesis que dice Selah, ¿no? Eso significa pausa. Recuérdese que esto es una canción y en el encabezado se le da instrucción de cómo se iba a cantar. La escribieron los hijos de Coré, ellos la cantaban. Y entonces aquí dice pausa. ¿Sabe qué es lo que hace esto? Oigan, le voy a repetir este último versículo. O los últimos
todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Y se paraba la canción para ellos meditar en lo que acababan de cantar. Y se quedaban parando. Oye, en medio de la canción la paraban. ¡Pah! Por eso dice, se la pausa. Ahora reflexionen en lo que están cantando. Mediten en lo que están cantando. ¿Sabe? Porque nuestras alabanzas no son simplemente decir cosas que no entendemos o cosas que nos aprendimos y porque suenan bien la cantamos. No, nuestras alabanzas tienen que salir de nuestro ser, de lo más profundo. Tenemos que identificarnos con lo que nosotros cantamos, porque al cantar muchas veces profetizamos. Porque al cantar muchas veces nosotros oramos. Y hay que meditarlo. Y en los salmos nosotros encontramos esto muchas veces. Que lo estamos leyendo y de repente vemos que dice Selah. Para. ¿Te imaginas lo hermoso que es esto? Porque el Señor dice, al Señor tu Dios adorará ¿con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y esa es la alabanza que agrada a Dios. Pablo dice, presenten su cuerpo al Señor en sacrificio vivo, que es su culto racional o con entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por razones de tiempo yo lo voy a dejar acá. Pero yo le invito a seguir leyendo este salmo. Salmo 84 con esa perspectiva con que lo escribieron y lo cantaban los hijos de Coré. Es un deleite en la presencia de Dios. Es un deleite en el lugar santo. Dice la Biblia, deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta gente regularmente, la gente de los pueblos, de lugares lejos, tenían que hacer un peregrinaje, caminar a veces días para llegar al lugar santo, al lugar de adoración, al tabernáculo. Y en ese tiempo venían muchos orando, otros venían cantando. Recuerdan que María, por ejemplo, se le extravía a Jesús en esa peregrinación porque le tomaba tiempo llegar a ese lugar. Recuerdan que esta mujer, Ana, en el camino ocurrió algo. Cuando iba a adorar el Cana, que es de los hijos de Coré. Y más adelante nosotros tenemos que estudiar esto con detalle, con detenimiento. Pero el Cana, el padre de Samuel viene de la descendencia también. Son los hijos de Coat. Hermoso. Y esta gente caminaban un trayecto largo para ir a adorar. Y pasaban muchas cosas y mientras iban en el camino. Y a veces sufrían. Y a veces lloraban y subían montañas. Pero también descendían a valles. Y el valle es un lugar rodeado de montañas que regularmente puede ser pantanoso o puede ser húmedo, puede ser oscuro, puede ser seco. El valle siempre se habla como un lugar difícil o un lugar bajo, mientras que las montañas son lugares buenos. Y entonces a veces venían llorando por ahí. Y dice, aun cuando pasan por los valles, llorando por el valle de lágrimas, dice el Salmo, se convierte en lugares o son llenados esos valles de lluvia y se convierten en estanques de agua. Oh, gloria a Dios. Este salmo es hermoso, mis hermanos, aún su momento más oscuro, más difícil. En medio de la alabanza, al acercarse a la presencia de Dios es transformado. Por eso dicen, dan de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Oye, mientras van atravesando el valle, mientras van caminando al lugar del encuentro de la habitación de Dios. Y dice, y verán a Dios en Sión. Aleluya, el lugar de la habitación de Dios.
No importa lo que esté pasando y lo que te cueste aún llegar a la iglesia, lo que te cueste postrarte en la presencia de Dios ahí en tu hogar y decir: voy a entrar a mi habitación, voy a entrar al lugar sagrado, al lugar santo, me voy a congregar y me voy a derramar en adoración. No importa lo que te cueste, Jehová te dice y te promete: irá de poder en poder, de gloria en gloria. Aún el valle de lágrimas se convertirá en estanque de agua y verás a Dios en Sión. Al llegar tendrás una experiencia gloriosa con tu Creador, con tu Padre, con tu Libertador, con tu Sanador. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por el tiempo hermoso que estamos viviendo en tu habitación, en tu presencia. Gracias, Dios mío, porque hay plenitud de gozo en tu presencia, Dios mío. Hay descanso. Padre, yo te pido que fortalezca, Dios mío, a mis hermanos. Fortalezca esas vidas que nos ven a través de las redes, Dios mío. Y que a lo mejor pasan por valles de lágrimas, pero dirigiéndose a tu habitación, al lugar de tu presencia. Yo te pido que los fortalezca y que ellos puedan ver el valle de lágrimas convertirse en manantiales de agua, Dios mío. Que puedan ver las lluvias de tu bendición caer sobre ellos. Que puedan ver y ir de poder en poder, de victoria en victoria. Y verte a ti, tener encuentro cara a cara con tu presencia, Dios. Allí en su lugar de adoración, en su lugar de oración, acá en el templo, en la congregación de los santos. Sea tu bendición, que continúe, Dios mío, tu mover en medio nuestro. Y nosotros te adoraremos y te reconoceremos como Rey de Reyes, Señor de Señores y el Todopoderoso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.